La vuelta al mundo y nosotros vamos a saludar a Pablo Sirmi y comentarles primero que lo pueden escuchar a él en la AM 1460 Radio Contacto, y donde tiene un programa muy pero muy bueno, muy recomendable, que es Mientras tanto el juego. Así que también lo pueden encontrar @pasajes 1460 en el canal de YouTube. Realmente muy recomendable, un programa que sale los días jueves de 4 a 17 horas. Ahora sí, después de esta presentación, te saludamos, Pablo querido, ¿cómo estás? Hola, buen día, Gise, ¿cómo estás? Bien, bien. Sí. Bueno, igualmente, un gusto total y muchas gracias, porque te haces el rato y preparás, y la verdad que se valora mucho. Está bien, está bien. Un detalle, el 1460 de AM sí. Es acá en la zona oeste de Gran Buenos Aires, porque por ahí capaz que está uno colgado de arriba de una antena en medio de las sierras y... sí, está bien. Ahí tiene el canal de YouTube, y ahí, como tiene Radio Quilpo, tienen la página. Streaming, la web. Ahí está. Y la página porque no la dije. ¿O es el...? Contacto 1460.com.ar. Ahí está, bueno, me tengo que tener acá anotadito ese dato, así damos información completa. Ay. Muy bueno realmente el programa. Cuando puedo, escucho. Bueno, gracias. Así que bueno. Pablo querido, bueno, la idea es charlar un poquito con vos, en realidad que nos cuentes un poco del panorama internacional y bueno, son un montón de cosas. Arrancá por donde quieras y vamos poniéndonos un poco al día. Bueno, accediendo a gentiles pedidos, empezamos con Bolivia, que es hay dos planos, ¿no? Uno que sería latinoamericano, Bolivia, vamos a hablar un poquito de Colombia, y no dejar de lado el conflicto en Medio Oriente, que ha tenido momentos muy arriba, ahora no tanto, pero bueno, ya iremos sobre eso. En Bolivia hay una protesta generalizada desde el mes de mayo contra el gobierno de Rodrigo Paz Pereira, que es el presidente que fue electo hace unos 6 meses, más o menos, que asumió el cargo. Rodrigo Paz Pereira es hijo de Jaime Paz Zamora, que también fue presidente de Bolivia en los años 80, finales de 80, 90. Un personaje muy particular, Paz Zamora, porque llega al poder con un partido que se llamaba Movimiento de Izquierda Revolucionario, pero que aplicó las políticas de ajuste muy tradicionales que hemos vivido en los años 90 y que estamos viviendo ahora de nuevo, y heredó la presidencia de otro dirigente histórico de Bolivia, que es Víctor Paz Estenssoro. Fíjate que se repite el apellido Paz en los 3 casos. Víctor Paz Estenssoro era tío de Jaime Paz Zamora, y Jaime Paz Zamora es el padre de Rodrigo Paz Pereira. O sea, son familias muy tradicionales. De todo ese entorno familiar aparecen los Estenssoro, que tenían participación acá en la Argentina. María Eugenia Estenssoro, que fue senadora en algún momento, y su padre, Pepe Estenssoro, que fue presidente de YPF cuando la empresa se privatizó, allá también en tiempos del menemismo. O sea, fíjate cómo se relaciona todo, ¿no? Sí. Bueno, Rodrigo Paz Pereira lo que hace es aplicar políticas de ajuste más o menos parecidas a las de Javier Milei acá en la Argentina. No son fenómenos iguales, pero hay una similitud, y ahora vamos a ver por qué. Por supuesto, lo que generó es una ola de protestas, movilizaciones con exigencias de renuncia de Paz Pereira, bloqueos en las calles, en los accesos. La Paz es una ciudad que está a unos 3.600 metros de altura. O un poco más, o un poco más, ¿no está un poco más alta, sí, incluso? 4. Puede ser, un poquito más. A ver, yo tengo que La Paz está entre 3.200 y 3.600, pero y está el Alto, sí, todavía más, 4.150 metros sobre el nivel del mar.
Que es Yo no- esa, porque Bolivia, bueno, La Paz, perdón, La Paz tiene esa característica, bueno, de montañas altas, ¿no? Y que tiene construido desde, desde la punta de las montañas hasta abajo. Vos transitas por el centro ahí abajo, pero están los altos, impresionante. Bueno, ahí está, has estado ahí Sí, sí, entonces. sí, 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 he estado en La Paz. Claro, claro. Yo recuerdo imágenes de quienes han estado que muestran el centro de La Paz y hacia el fondo se ve, como podemos ver ahí en las sierras cordobesas, que se ven las sierras, allá eso en montaña es bastante más grande, Sí. y se ven las poblaciones arriba. Güey, creo que hay como otra meseta en el alto, ¿no? Hay una planicie arriba. Sí, creo que sí. Bueno, todo eso es la meseta del altiplano, tiene una altura, la Claro. verdad, impresionante. Bueno, y ahí han vivido históricamente los mineros. Claro. Ahí, y los mineros tradicionalmente, cuando estaban en conflicto, bajaban a la ciudad de La Paz. En muchos casos, como buenos mineros, trabajaban con dinamita en tiempos de una minería, no de esta mega minería que estamos viendo ahora, y eso les daba la posibilidad de manejar las dinamitas y entran tirando cartuchos de dinamita en la calle, lo Ah. cual hace le da bastante presencia a esa movilización. Bueno, eh, lo que se provoca es un ajuste después de años de gobiernos más de mayor distribución de la riqueza. Me hace acordar a lo de- que pasó, perdón, en Chile sí, en el 2019 fue, ¿no? Donde de repente por bueno, una cosa pequeña, supuestamente, podemos hablar de ese aumento del boleto sí, estudiantil, estalló sí. el país porque el hartazgo y el tiempo en que viene la gente pasándola realmente mal es importante. Pensemos que esto más o menos, digamos, tiene distintos recorridos. Por ejemplo, en Venezuela a finales de los años 90, en el año 89 hubo un gran levantamiento popular y eso derivó en que 10 años después llegara Hugo Chávez a la presidencia. En la Argentina, en el 2001, tuvimos ese sacudón impresionante, esa rebelión popular que tuvo epicentro en Buenos Aires, pero que en la que también hubo grandes conflictos en todo el país, saqueos, todo eso, que termina con la presidencia de Néstor Kirchner y después Cristina Kirchner. En Bolivia hubo un primer levantamiento que fue por el tema del agua. Ahí aparecieron muy fuertemente los cocaleros, que son de otra región de Bolivia, y emerge Evo Morales como líder. En Colombia, hace no mucho, también hubo grandes levantamientos y sale Gustavo Petro como presidente. Ahora lo que hay es una serie de gobiernos de derecha. Ahí tenemos en Bolivia a Paz Pereira. Nosotros tenemos demasiado ya con nuestro inefable Javier Milei. En Chile está José Antonio Kast, donde también hay grandes protestas, pero son gobiernos de derecha, con cosas muy extrañas, con personajes muy extraños. Digo, no hace falta que abundemos demasiado acá en la Argentina, tenemos botón de muestra suficiente. Y este personaje que ganó las elecciones en Colombia, Abelardo de la Espriella, perdón, que gana la primera vuelta, todavía no tiene la Te iba a decir, presidencia. digo, ay no, sabía que iba a balotage. Está bien, Sí, está bien. Gana, tiene grandes posibilidades de de ganar. ganar en el balotaje. Sí, sí. Sí, porque ganó la primera vuelta, no se esperaba eso. Ya lo Se felicitó esperaba- Milei. Sí, por supuesto, no se le iba a perder. Claro. La candidata en tercer lugar, Paloma Valencia, que tiene que ver más con lo que fue Álvaro Uribe allá por principios del siglo XXI, sacó el 6,9% y ya comprometió su apoyo de la Espriella. Es un abogado penalista que hasta se luquea muy parecido a Nayib Bukele, al presidente de El Salvador, y se hace llamar el Tigre, a diferencia del nuestro que se hace llamar el León. ¿Sí? Mirá. Claro. Y tiene también planteos muy parecidos. Lo que hay en común entre todos es que las élites de nuestros países, tanto de la Argentina como de Chile, Bolivia y Colombia, los adoptan como sus gobiernos y los dejan correr para que hagan el famoso, bendito y postergado ajuste que siempre piden
pareciera que la responsabilidad de todas las crisis tiene que ver con esa persona que, no sé, tiene un subsidio para no pagar tan caro el colectivo, aunque en Córdoba es bastante crudo el tema del pasaje de los micros, ahí a lo largo de la ruta 38, pero o por ejemplo la persona que recibe alguna asignación universal, por hijo, o lo que sea, digamos. Pareciera que el problema son esas prestaciones, sí, o alguna persona que se jubiló siendo ama de casa y no las enormes fortunas que se van acumulando y que se depositan en alguna guarida fiscal, ¿no? Sí, podríamos seguir ahí, ¿no? Los discapacitados, en fin. Sí, claro, sí, totalmente. Sí. Y del otro lado, cosas como el gasto militar o la inversión en toda esa timba financiera que vemos todo el tiempo, que uno a veces la encuentra en el celular. Le dice, vas a tener que tomar agua, me parece. Estás, No alcanza a cerrar el micrófono y alejarse. Sí. Decir que la tenemos a Pato acá, que no la presentamos, pero está ahí a tiro por cualquier cosa también. ¿Cómo estás? Soy Pato y te saludo. Bien, Pato, bien. Bueno, no, eso, de lo que digo es que hay una ofensiva de los sectores económicos más poderosos, aún en algunos casos, por ejemplo acá en la Argentina, Paolo Roca, el presidente de Techint, el líder de Techint, que ha sido muy atacado por el presidente, sin embargo mantiene líneas de apoyo y demás porque sabe que es su gobierno. Entonces, lo consideran su gobierno. Algo parecido es lo que sucede en Colombia, va a suceder en Colombia de confirmarse todo esto, pasa en Bolivia, pasa en Chile también. Bien, bueno. Penoso, pero bueno. Muy bien ahí el panorama. Lo último... Un detalle que me olvidé. En Colombia, la segunda vuelta es el 21 de junio. En pleno mundial va a ser, pero Colombia juega el 23, así que van a estar preocupados por otras cosas los colombianos. Bien. Pero el 21 de junio se define qué va a pasar con el futuro presidente. Y quiero volver un segundito a Bolivia, que es el segundo mes de bloqueos. Sí, está absolutamente... siguen los bloqueos, está paralizada la economía, no hay por el momento, digamos, lo que hay es digamos, hay negociaciones rotas, no hay diálogo, y esto genera un montón de problemas, desabastecimiento. Sí. Hay problemas que son comunes a nuestros países, que es que no hay entrada de dólares, entonces eso hace más complicada la situación. Sí. Existe algo que se llama paradoja de la austeridad, que es que los gobiernos ajustan el gasto público, entonces quitan subsidios, retenciones, quitan todas las políticas de ayuda social, entonces eso hace que el consumo a nivel local baje, hay menor recaudación fiscal, el Estado está otra vez en quiebra, vuelve a bajar los gastos. Qué lamentable, qué lamentable que toda esa parte la entendamos tanto porque la estamos pasando, ¿no? Justamente. Pablo, claro. Sí, claro, como que nos toca entenderla, ya la vemos muy de cerca. La guerra Rusia y Ucrania. Rusia y Ucrania, bueno, es una situación ahí la que hay entre Rusia y Ucrania de otra vez hay un proceso de ofensiva de Rusia. Sí, hay una noticia fuerte de hoy. Sí. Sí, estaba viendo eso justamente, en el marco de toda una serie de complicaciones y de algunos avances que había en el caso de Medio Oriente, pero bueno, hay un ataque masivo de Rusia sobre Ucrania. La verdad es que Rusia se ha empantanado muchísimo. Pensaban entrar y hacer una especie de paseo y apoderarse hasta de Kiev, de la capital, y les ha resultado más complicado porque detrás de Ucrania está la OTAN, lo que queda de la OTAN, bastante deteriorada por las peleas entre Trump y Europa,
Pero sí Europa ha puesto mucho en sostener a Zelensky. En un principio Estados Unidos apoyaba también a Zelensky. Trump no ha sido tan explícito, aunque hay una célebre reunión previa a una conferencia de prensa donde entre Trump y el vicepresidente Vance lo bardean a Zelensky, ahí mismo en la Casa Rosada. Eso salió por televisión hace un par de años, un año y pico. Esto Trump asumió en enero del 25. Bueno, el tema es que sí, Rusia ha atacado directamente. Hay que ver esto en qué deriva, qué es lo que sucede. Zelensky le pide ayuda a Estados Unidos, pero veremos qué otra cosa sucede. Y es bastante complicado porque esto ha generado una gran crisis en Europa. Europa se estaba abasteciendo de gas ruso, básicamente. Había ido cerrando sus plantas nucleares. Hay que decir que en Europa Central la luz, la energía, la corriente venía de plantas nucleares. Ya en los años 2000, 2010 empezó un proceso de cerrar las plantas nucleares y generar energía a partir del gas ruso. Claro, las deja completamente vulnerables. Y esto generó un gran problema. Le volaron un gran gasoducto, que ahí hay cuestiones cruzadas de quién fue el que voló ese gasoducto, y Europa tiene algunos problemas serios. Tremendo. ¿Eso del gasoducto fue hace poco? Hace 2 años, 3 años, creo que hace bastante. Tengo que buscar bien la información, pero sí. Pablo, yo sé que el tema, que los temas que nos traes y lo que es esta columna, la verdad es como es el mundo, es el mundo y sus conflictos es un montón. Pero bueno, por razones de tiempo, pienso en que podemos pasar un poquitito por la otra, la guerra es la guerra, ¿no? También con mayúscula, pero pensando un poco en Estados Unidos, en Irán, en esto que tenemos estas noticias de las ayudas humanitarias, la aberración, la desaparición, las violaciones. Sí, el tema central, hay varios aspectos, pero hay un punto central de conflicto que es el accionar del Estado israelí, que yo no tengo dudas en decir que es un accionar genocida, fundamentalmente en Gaza, pero también en Cisjordania, también en Líbano, aunque ahora hay un principio de acuerdo entre Hezbollah y el Estado israelí, que todavía no se conocen muy bien los términos. Hay algunos comentarios por ahí, algunas notas, pero yo creo que no deberíamos callar ante esto. Veía una entrevista que le hacían a Rita Segato hace unos días, donde dice: no deberíamos dejar pasar Gaza, es una oportunidad, estaríamos dejando pasar una terrible oportunidad para la humanidad, el desastre que están haciendo, donde además aparecen cosas que vos mencionabas, el tema de las violaciones, de los abusos, ya no solo podría ser una enumeración que hay bombardeos, hay juegos de tiro al blanco esto hace muchos años, con los palestinos. O sea, sí. No, qué aberrante. Juega tiro al blanco con la población. Hay esos famosos dobles ataques donde hay un estallido en un hospital, por ejemplo, y cuando vienen los socorristas hay un segundo estallido para matar más. Bueno, lo que pasó con las niñas, ¿no? Con esa escuela. Bueno, eso fue lo de Irán. Lo de Irán, pero pasó algo así, ¿no? Similar. Sí, tal cual. Con ataques ahí consecutivos. Y en estos días ha sido la ONU la que tomó como denuncia los ataques sexuales sobre mujeres y sobre hombres. Los cuerpos son territorio de batalla en este caso, y tiene que ver con otra cosa que también decía. Voy a abusar de citar a Rita Segato, pero me impactó mucho lo que dijo. Está en una entrevista con Reinaldo Siete Casas en YouTube. No la escuché, pero la vengo viendo ahí, digo, bueno, tengo que escuchar esto. Sumamente recomendable. Y ahí ella explica cuál es la naturaleza, tiene que ver hasta con el caso de Agostina, que te he escuchado mencionarlo, el caso del cómo es el abuso, donde el abuso lo que
busca es el prestigio entre los pares. Ya no solamente dice, es un error, ella dice que es un error enfocarse en víctima y victimario directo, digamos. Hay que ver el contexto. Y acá, en la guerra, se nota, es muy común en todas las guerras, pero el invasor también se jacta de apoderarse de los cuerpos de otro, y lo exhibe eso. Uh-huh. Y eso está pasando terriblemente en este conflicto ahí en Israel, sobre todo en Gaza. Y por lo demás, bueno, está el conflicto con Irán. Vos mencionaste el crimen de las nenas de la escuela, sí, que fue el primer día. Fue el primer día, sí. 160 chicas mataron. Un horror. No, un horror. Y lo que está quedando claro es que fue un gran error político de Trump esa guerra. Y no puede salir, ¿no? No, está ahí empantanado el tipo. Claro. Digo, está claro que perdió. El problema es que no logra, a ver, no quiere admitir la derrota, tiene que ir, está yendo a una especie de desgaste. El estrecho de Hormuz lo sigue controlando Irán. Sí, igual él dice que lo va a vigilar, que nadie lo va a controlar, pero él lo va a vigilar. Bueno, está bien, vigila lo que están controlando Irán y Omán. Sí, claro, no se la va a perder tampoco. Por ahí en otra incursión sí, tengamos que explicar un poquito más cuál es el significado del estrecho de Hormuz, pero ahí pasa parte de el estrecho de Hormuz es la entrada a todos esos paraísos árabes que conocemos. Qatar, que es muy afecto a nosotros los argentinos por el Mundial del 2022, pero también Abu Dhabi, todos los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Bahrein, todos esos países son parte de el Golfo Arábigo, el Golfo Pérsico, como le llamemos, y el puerto de entrada es el estrecho de Hormuz. Así que en ese lugar está el conflicto central en este momento. Podemos hacer un especial de Hormuz. Sí, mencionar cómo lo mira China desde el costado, y en cierta medida lo padece, pero bueno, será para otra cosa. Para otra vuelta. Pablo, un lujo realmente. En la tarde de hoy, si todo funciona bien, lo subimos ahí a nuestro canal de YouTube y te lo pasamos, lo compartimos. Muchas gracias y hasta la próxima. Recordá tus redes, recordá dónde te puede escuchar la gente, cuando te pueden, por dónde te pueden seguir, y nos reencontramos próximamente. En Instagram, @PASirmi con C, y después el programa se llama Mientras Tanto, el juego entre paréntesis, por Radio Contacto, está en San Antonio de Padua, 1460, y si no, como bien dijiste, @pasajes1460, que también es una cuenta de Instagram del programa. Ahí van a encontrar, me van a encontrar, muy se bien. Van a asustar un poco. Pero, bueno, Pablo, te saludo. Yo también era de zona oeste antes de llegar a San Marcos, era de Ciudad Jardín Palomar. Así que vamos con la zona oeste y te abrazo fuerte. Que tengas un hermoso día. Bueno, gracias. Aguante el oeste. Siempre somos muy hinchas del oeste también. Sí, muy hinchas. Buenísimo, Pablo. Muchas gracias. Abrazo. Bueno, nos hablamos. Saludos. Nos hablamos. Chau. De 10 a 12.